Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a charlar de un tema que me están preguntando siempre, todo el tiempo. Nunca paran estas preguntas, que es bueno, bastante recurrente, que es: Luca, ¿dónde es mejor emigrar? Luca, tengo la posibilidad de irme a Italia, a Alemania, a España, a Francia o a Suiza. Bueno, yo te voy a decir mi opinión, te voy a contar mi experiencia y por supuesto aportando mi opinión para que vos, cuando quieras emigrar, tengas un panorama claro. Y voy a arrancar contando mi experiencia de, bueno, hace muchos años que quería emigrar, que quería venir a este lado, al lado de Europa, ¿no? Cruzar el océano y llegar a Europa. Para el que no sabe, yo soy músico, yo hago música desde siempre, desde chico. Siempre me gustó la música clásica, el tango, obviamente el rock. Siempre me gustó la música, me dediqué a la música. De chico, mis viejos me llevaron a aprender instrumento y ahí empezó todo pero ya antes, ¿no? Mi interés por la música y todo esto, ¿no? Pero bueno, siempre tuve la idea de venir a estudiar a Europa. ¿Por qué? Porque Europa, como saben, es la cuna, la meca de la música clásica. Acá están los mejores compositores, los grandes personajes de toda la historia. Y como tenía las raíces italianas por el nono, tenía la chance de hacer la ciudadanía y venirme a Europa. Esta idea estuvo desde siempre porque es algo que lo llevé siempre en mí, ¿no? Ese interés. A mí me gusta mucho lo que es la historia, me gusta mucho lo que es, sobre todo la música, el arte en general me encanta. Así que siempre estuvo eso de querer emigrar, venir para acá. Pasó el tiempo, crecí, me fui a estudiar a Buenos Aires con trabajo, el conservatorio y demás. Y empezó la idea de venirme a Europa, ya con una idea más clara, con un objetivo más marcado. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, me empecé a preparar. ¿Dónde era el destino donde yo iba a ir? ¿Cuál era el destino que yo quería para mí en Europa? Bueno, quería emigrar a Austria. Como ustedes saben, a Viena más precisamente, la meca de la música clásica. Como ustedes saben, en Viena, en Austria, se habla alemán. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a estudiar alemán. Empecé a estudiar alemán de manera particular y de manera autodidacta también, ¿no? Con una profesora, después poniéndole mucho empeño de mi parte también, para que aprender lo más que se podía, lo más rápido que pueda aprender el idioma, ¿no? A dominar el idioma. Empecé a buscar artistas que cantaban en alemán, bueno, y todo, para relacionarme con la lengua, con la cultura. ¿Por qué? Porque a donde yo iba a llegar era a Viena, y bueno, entonces también me puse en contacto con gente, con otros músicos. Aprovecho para saludar a los chilenos que me ven, porque yo me había puesto en contacto con 2 chilenos que estaban estudiando allá mi mismo instrumento, y bueno, ellos de muy buena manera, muy buena onda, me pasaban información de lo que ellos vivían, de lo que ellos estaban estudiando y cómo era la vida allá, y cuánto se gastaba, y cómo conseguir alquiler, bueno, un montón de cosas que uno tiene. Esto te estoy hablando de cuando yo era adolescente, ya bueno, un poco más grande, 20 años, 21 años, pasó un tiempo ya. Pero bueno, esos fueron los inicios de querer emigrar a Europa. Como saben, ahora estoy en Italia. Totalmente diferente a lo que yo planeaba en aquel momento, porque pasó el tiempo y al final no emigré, no me fui a Viena, no me fui a Austria. Ya había contactado con profesores, todo. El tiempo pasó, mi vida siguió normalmente, siempre con la música, obviamente. Y ahora estoy acá en Italia, con otra vida, pero haciendo música en Italia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los planes son unos y sale otra cosa. Esto puede pasar, pero en definitiva el destino me fue llevando por otro camino y bueno, estoy acá en Italia. Que quiere decir que no quiere decir que esté arrepentido ni nada por el estilo, pero no es lo que tenía planeado de hace años en mi cabeza. En Italia, muchos también me dicen, ¿es mejor? ¿Qué país es mejor? ¿Qué país es mejor para emigrar? Bueno, si vas a emigrar a un país, vamos a suponer Suiza o vamos a suponer Austria, donde se habla, la parte que más se paga por ahí en Suiza es la parte que se habla alemán, el cantón alemán, la parte de Zurich, todo esto. Tenés que hacer un cierto trabajo. Primero, que no es fácil conseguir trabajo ahí. Primero que tenés que ser
o suizo o tener una nacionalidad que sea europea para tener chances de entrar a trabajar. Si es que conseguís un trabajo, poder quedarte, ¿no? Si no estás con estas chances, con estas posibilidades, es muy difícil, salvo que el país requiera la mano de obra tuya, que es muy especializada, y no encuentran ni en los suizos ni en los europeos que están buscando trabajo ahí. Esto sépanlo, porque también hay mucha gente que me dice: no, yo me voy de lavaplatos a Suiza, me meto como... Bueno, para entrar a Suiza te tienen que contratar. No es fácil, no es fácil. Yo sé que hay historias que cuentan que muchos se van a probar suerte y les va bien. Puede pasar, no digo que no digo que es mentira, obviamente, no digo que es mentira. Pero no es fácil, es muy difícil conseguir un trabajo en Suiza y mantenerlo. Y si conseguís, son trabajos de temporada. Esto es otro tema aparte. Pero aparte de eso, tenés que meterte de lleno con la cultura y con el idioma. El idioma alemán no es un idioma muy fácil de pronunciar. Entonces te lleva un tiempo considerable aprender el idioma para poder comunicarte ahí en el país, porque es muy fácil llegar, pero después todo lo demás se complica. Entonces el idioma es lo principal, porque vos tenés que comunicarte, sea para buscar trabajo, para preguntar dónde queda tal cosa, tal lugar, o para lo que sea. Es comunicación y es lo más básico que tenés que tener, el idioma. Ahora bien, porque muchos dicen, también me dicen, ¿no?, que en Italia se gana mucho menos que en Suiza o en Austria. Bueno, es cierto, no se paga lo mismo que en esos lugares por el mismo trabajo. Si vos sos camarero acá, te pagan un sueldo, y si sos camarero en Suiza, te pagan el doble o el triple. No es lo mismo, hay muchas cosas que comparar, eso ya lo digo siempre, pero no es el punto. El punto es que, escuchá bien esto: si vos querés emigrar y solamente te vas a fijar en el dinero, solamente vas a migrar por el dinero a un país específico solamente para ganar plata y decir acá me quedo porque voy a ganar bien, hacelo, probalo, pero te tengo que decir que no la vas a pasar bien. No la vas a pasar bien, porque si solamente lo que te motiva es solamente el dinero, te cuesta el idioma, el clima por ahí te jode, vas a empezar que estás aislado, que no conseguís amigos, que, bueno, una serie de cosas que hacen que no la pases bien, ¿no? En sí, la gente misma, por ahí hay gente que se va a trabajar a Dinamarca y dice que el frío, que hace mucho frío, después, ¿no?, los escucho después de que llegan allá y empiezan a trabajar, que en invierno hay pocas horas de luz, eso es cierto, que hace mucho frío, que para ir a laburar, venir, te congelás, y bueno, y todo esto para ganar un poco más de plata. Ahora, si tu idea es estar un año, dos, ganando plata y te bancás todo esto, perfecto. Ahora, si te querés instalar, como puede ser una pareja, una familia, que dicen, bueno, vamos ahí porque ganamos bien y todo, fíjate vos, cada uno obviamente hace lo que siente, lo que quiere, lo que puede, pero tienen que saber que no es para nada fácil adaptarse a ese tipo de lugares. Ahora vos me decís Italia, ¿por qué en Italia? Bueno, yo en Italia puedo hacer mi profesión, puedo estar haciendo música tranquilamente. Para que pase un avión acá. En Italia no se gana la plata que se gana en Dinamarca, o la plata que se gana en Noruega, o la plata que se gana en Suiza o en Austria, pero Italia tiene muchas cosas de las cuales uno puede decir que se siente cómodo, ¿no? Porque yo entiendo que la gente acá, que hace muchísimos años que está o que es nativa de acá, puede ser que esté cansada de algunas cosas, cansada de otras, sí, lo entiendo, y uno que recién llega o que está hace un par de años, por ahí los nativos, algunos que me ven dirán, no sabe nada porque le parece que Italia está bien y no es así, o no, o al revés. Bueno, cada uno tendrá su opinión formada, pero yo te puedo decir que Italia tiene lo que no tienen esos países, tiene la calidad de la gente, el clima, tenés muchas costumbres que son bastante similares a las que son las nuestras, ¿no? Más a los latinoamericanos, más a los que son naciones que se formaron con inmigrantes italianos y españoles también, o por supuesto de otros países también, pero Argentina en su mayoría fueron los que sacaron el país adelante, los que formaron el país, inmigrantes italianos.
en su mayoría. Después tenés Brasil, después tenés Estados Unidos y Venezuela, que son los países que más recibieron inmigrantes italianos. Por eso, muchas de las cosas, muchos de los pensamientos, mucho del carácter, mucho de las comidas son parecidas a Italia. Y esto es algo con lo que uno se familiariza, por lo tanto es más llevadero estar en un país como Italia, como España, o también puede ser Francia, que en un país nórdico o en un país germánico. Obviamente, cada uno tendrá sus ideas, porque como yo también tenía la idea de ir a Viena, Austria, porque estaba enloquecido con la música, con la cultura, con el idioma. Bueno, terminé ahora en Italia. Y te puedo decir que en Italia hay muchas cosas para rescatar, se puede estar con seguridad, hay que saber elegir lugar. Bueno, todo esto como en cualquier lugar. Y hablando de Viena, de hecho no conozco, no tuve el honor, no tuve el placer de ir a Austria, a Viena a conocer, ni a tocar, ni nada. Espero algún día, en algún momento, poder hacerlo, conocer, y la tierra que siempre quise conocer, el lugar que siempre quise, en el que quise estar. Pero para conocer simplemente, para saciar un poco la idea que tenía desde hace muchos años. Pero bueno, no entiendo a esa gente que emigró a Italia, que está en Italia, permanece en Italia y se la pasa hablando mal de Italia. Sí, porque errores va a tener cualquier país, va a haber cosas que no te gusten de cualquier lugar. Pero hablar mal del país, y siendo persona que estás en este país, me parece que tenga que ser así, la verdad. Porque puedes tener tus días, tus momentos, tus altibajos, pero decir que el país es una porquería y seguir viviendo acá es como que... Bueno, gente, acá hace 37 grados más o menos, un calorón impresionante. Está para estar en la playa y no acá, pero bueno, es lo que toca, estar acá, no en la playa. Ya vamos a ir a la playa, pero bueno, todavía no se puede ir. Y aguantando acá un poquito el calor. Menos mal que se está nublando, ¿no? No, hay como una especie de nube, pero no sé si es el... Decían que venía un humo de no sé dónde por unos incendios, y puede ser que sea eso lo que tapa un poco el sol, a ver si se ve ahí, por ahí. Pero no sé qué bien que es, pero el sol está terrible. Ahora me armó un poquito, pero está muy fuerte. Y esto es por el anticiclón, dicen que viene de África, ¿no? Del norte de África. Ya hace unos cuantos días que está viniendo una masa de aire caliente muy importante, y por eso tenemos las temperaturas estas que son 37 grados, 38 de térmica. Pero temperaturas normales por ahí en África, pero acá es mucho calor, mucho calor. Esperemos que baje un poco, porque hay que moverse, hay que hacer cosas, hay que salir sí o sí, y uno necesita un poco más de aire. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan acerca de cuál es el mejor país para emigrar. Si están de acuerdo con estas cosas que yo les conté, que les estoy diciendo. Cada país tiene su vericueto. Déjenme en los comentarios sus opiniones, quiero saber sus opiniones, porque de eso se trata esta comunidad, que cada vez somos un poquito más. Somos más de 4.000 personas en esta comunidad, en este pequeño canal, que para mí es un montón. Que seamos más de 4.000 personas es un montón, pero bueno, si bien somos un montón para mí, es un canal pequeño, pero me gusta tener la conexión con ustedes, con los comentarios. Por eso yo siempre trato de responderles a todos. Me llegan los comentarios, yo les respondo lo que quieran, y serán leídos y respondidos todos los que aparezcan. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chao.